queríamos tocar el tema de la minería. En cabina de locución está el presidente. ¿Nos repite su nombre, por favor? Mi nombre es Freddy Villaranda. Pablo Villegas Nava, soy investigador del CEDIP. Bien, los presento al presidente Freddy y a Pablo Villegas, investigador. ¿Cómo estamos en la Amazonía? ¿Cómo estamos con la explotación del oro a través de nuestros ríos? ¿Cuáles son los datos que nos puede proporcionar, estimado Pablo? Bueno, hemos hecho un estudio desde el año pasado que va desde el norte de La Paz hasta el río Madre de Dios y al Mamoré, y el estudio busca establecer el nivel de contaminación por mercurio en seres humanos a lo largo de este territorio. Hemos hecho el estudio más grande sobre el tema de la historia de Bolivia. Antes había una que otra prueba, a veces individual, de investigadores extranjeros, pero ahora hemos hecho como le digo, el más grande. Tenemos cerca de 700 pruebas, y entonces todavía estamos procesando, pero ya tenemos los resultados. Y lamentablemente los índices de contaminación que hemos obtenido son muy altos en toda la región, ¿no? Ahora, claro, tenemos, según la Organización Mundial de la Salud, el nivel que el organismo humano puede tolerar sin sufrir consecuencias para la salud es de 1 parte por millón, o sea que nos tiene que dar un índice de 1 máximo, y lamentablemente los promedios que hemos obtenido en todos los casos, como promedio, en todas las comunidades donde hemos trabajado, nos ha dado arriba de 1. Tenemos, por ejemplo, en el norte de La Paz, frente a Rurrenabaque, tenemos promedios de 6,5, 7,5, y entonces esos son los resultados. Después le puedo ampliar a medida que vayamos con la entrevista. Don Pablo, ¿cómo perjudica a los ríos? Porque tenemos el río Orton, tenemos el río Beni, el río Madre de Dios, ¿no? Y ¿cómo perjudica la salud la utilización del mercurio? Ya, el problema es el Mamoré también, ¿no? Porque al Mamoré parece que está llegando mercurio desde San Simón, ¿no? Y el río Beni, el río Madre de Dios también reciben contaminación, y otros ríos, y la forma en la que el mercurio llega a estos ríos es por la minería del oro. El oro que pierden los mineros, que llega al agua. Hay 2 vías, una es la que va al agua y otra es por evaporación, pero la que llega al agua es la que se va al fondo del río, es absorbido por microorganismos en el fondo del río, bacterias y pequeños organismos que son comidos por peces que se mueven a ese nivel y luego entran en la cadena. O sea, un pez come a otro, y finalmente los peces más grandes, por ejemplo el paiche, o sea, los carnívoros, se comen a todo el resto. Entonces aquí se produce un fenómeno que se llama bioacumulación, o sea, el mercurio se va acumulando, y el que más peces devora, que es el pez carnívoro, es el que más mercurio tiene en su organismo. Y luego nosotros nos comemos a eso. Ahora, ¿hay alguna persona infectada que se haya establecido que es por mercurio en Bolivia? Claro, el estudio que hemos hecho ha revelado muy altos niveles de contaminación en la zona. Como le digo, debían dar máximo 1 y tenemos promedios mucho más altos, como le digo, 7,5 en algunas comunidades. Y eso estamos hablando de promedios, porque como individuos hemos encontrado, por ejemplo, en mi último viaje, una niña que tiene 12
un índice de 12, y hay personas que tienen aún más, ¿no? Entonces, esa es la situación, ¿no? Es muy alta la contaminación. ¿Hay alguna forma de limpiar los ríos, algún aspecto científico para limpiar los ríos de Ribera Alta, los ríos del Beni, Mamoré, Madre de Dios, Orton, el río, no sé, tantos ríos que tiene la Amazonía, estimado? ¿Hay algún tipo de ciencia para que limpiemos los ríos? He escuchado, por ejemplo, de que el arsenio se puede limpiar. ¿En el mercurio hay algo parecido? Mire, si le digo que esto va desplazándose básicamente por el fondo del río mezclado con el lodo y absorbido por los microorganismos que están ahí en el fondo, que son la base alimenticia, ahí comienza la cadena alimenticia de la fauna que está en los ríos. Entonces, imagínense cómo se puede limpiar, habría que absorber el fondo. Entonces, por eso es importante, y claro, y eso es imposible, ¿no? Entonces, por eso es importante que el primer paso sea parar la contaminación, para que esa contaminación que se está desplazando con los ríos no siga incrementándose. Porque mire, hay el siguiente problema. Hasta el 2014, la estadística de ingreso de mercurio a Bolivia era y después desde el 2015 se ha elevado, más o menos se ha multiplicado por 6. Entonces, mientras siga entrando y siga llegando al agua el mercurio y desplazándose por los ríos, esto va a seguir empeorando. Entonces, cuando nosotros hacemos los test de contaminación por mercurio, aquí hay una cuestión muy importante. Esa contaminación que estamos detectando en los seres humanos es la que entró en el 2014 y se está desplazando por el fondo y entrando a los peces, o esa es ya la del 2015. ¿Cuál es el problema? El problema es que si el resultado es la contaminación actual es la del 2014, quiere decir que la del 2015 adelante todavía falta y va a dar una contaminación mucho más alta. ¿Me comprende? Claro que sí. Estimado investigador, don Pablo, quisiera escuchar la percepción del presidente Freddy, que está aquí en cabina de Radio San Miguel. Es presidente de una comunidad y él de un barrio. ¿Qué le parece lo que está comentando don Pablo? Bueno, sabíamos nosotros de ese estudio hace justamente, si no me equivoco, de la gestión del presidente Evo, fue que se puso, pero vemos que ahora los resultados que se da, y justamente anteriormente han estado informando. Lo preocupante aquí es que por medio justamente cuando se da el permiso para que en Ribera Alta funcione la oficina de la compra del oro, ahí fue donde el Estado no prohibió que los que extraían el oro en los ríos, ¿se acuerda que pusieron, se llamaba la EVA? El Evo era, si no me equivoco, la oficina a la vuelta de la alcaldía. Entonces ahí todo el mundo se dio a la de extraer oro, y toda esa gente fueron extrayendo el oro. Pero también el mercurio que justamente iban contaminando los ríos. Entonces es momento que ahora el Estado boliviano con sus oficinas, con su gente, pueda parar un poco esto, porque ya nuestros hijos, el día de mañana nuestros nietos, ya no van a poder, ya vamos a tener el cuerpo más mayormente, porque se hace la cadena por medio del pescado que consumimos, y mayormente la gente pobre de los barrios, estamos hablando, va y compra un kilo de paichi que comprar un kilo de pacú. Entonces esa gente se está contaminando su cuerpo al consumirlo el pescado, y ahí le produce, como decía acá el amigo, don Pablo. Don Pablo, entonces ahí es donde sigue la cadena y está siendo justamente afectada en todos los riberalteños, porque ¿quién no en Ribera Alta
desea ir a comprar mayormente un pescado y todos dicen, yo no te compro pescado de criadero, yo prefiero comprarte pescado de río o de arroyo le llaman. Entonces, sin tomar en cuenta esto que Don Pablo, gracias. Don Pablo, ¿cuáles serán los ríos que usted, según su investigación, considera que tienen mayor contaminación? Bueno, el problema son los donde hay más operaciones mineras, ¿no? Entonces, pero es difícil. Si vemos el río Beni, viene contaminado desde Guanay, desde ahí arriba, pero recientemente está en el río Madre de Dios y ahí viene la contaminación desde el Perú y en la parte boliviana hay una innumerable cantidad de barcazas que están trabajando. Ahora, hay un problema, es que los peces navegan, según el tipo de pez, navega grandes extensiones y puede contaminarse en un río y luego ser pescado en otro río donde no hay minería. Ese es el problema, entonces por eso es muy serio. Ahora, permítame aclararle, nosotros somos una institución independiente, no somos de Estado, y este estudio debía haberlo hecho el Estado, ¿no? Y el hecho que seamos nosotros los que estamos haciendo eso ya muestra una deficiencia muy seria en el país. Ahora, el problema, hay que ver cuál es el problema con la salud, cuál es el efecto. Y cuando le digo que hemos encontrado un alto nivel de contaminación en la población actual, quiere decir que ya está contaminada, entonces que esto no es para los nietos, esta generación está contaminada. Nosotros hemos obtenido en gran parte del estudio, en el grupo de edad de 0 a 19 años, hemos obtenido promedios de 6,5 cuando debía dar 1. Entonces esto muestra que es muy serio el problema. Ahora hay que comprender que esto no debía sorprendernos. ¿Por qué? ¿Por qué hemos hecho el estudio? Lo hemos hecho porque se sabe científicamente que el mercurio es un neurotóxico, es muy peligroso para la salud, y por eso cuando nosotros hemos visto la cantidad de mercurio que estaba entrando a Bolivia y en qué se estaba utilizando, entonces hemos dicho aquí debe haber una gran contaminación, y por eso hemos hecho el estudio para obtener la evidencia científica de laboratorio, que es con la que contamos ahora. Entonces, el problema del mercurio se conoce desde hace varias décadas. ¿Ya? Está bien, entonces, ¿hay alguna posibilidad de qué se le pediría al gobierno, estimado Pablo? ¿Qué se le pediría para que, no sé, de alguna forma se retroceda esta invasión, tal vez, y la utilización del mercurio? Alguna vez hemos hablado con alguna persona que trabaja en la minería y decía, nosotros no estamos en contra de que se cambie el mercurio. Si hubiera otra posibilidad de no usar el mercurio, nos adaptamos. ¿Hay otra forma de extraer los minerales sin usar el mercurio? Mira, hay gente que trabaja en minería que se ha acercado y se ha hecho tomar la prueba, ¿ya? Entonces, porque ellos entienden también que se están contaminando, ¿no? Y no es solamente la contaminación en la Amazonía, sino que están sacando amalgamas a las ciudades de Santa Cruz y La Paz y se están quemando ahí las amalgamas, entonces el aire está contaminado en esas zonas donde están quemando, y una vía muy importante de contaminación es justamente la respiratoria. Ahora, el problema es, el gobierno el 2015 ha firmado el acuerdo de Minamata. Mira, Minamata es de los años 50, ¿ya? Porque en los años 50 en Japón ya se estableció científicamente el peligro del mercurio y los efectos para la salud. O sea, esto no es novedad en nuestra época. Y el gobierno firmó este tratado y en ese tratado se compromete, en pocas palabras, a proteger la salud de la población, ¿ya? Entonces el gobierno tendría que haber presentado ya un plan y estar ejecutando un plan nacional para solucionar este problema.
No lo ha hecho hasta ahora. Ahora, para usar otras alternativas, lo que tenemos que tomar en cuenta es que se necesita una acción de Estado. No puede ser que sean alternativas aisladas. Se puede hacer, pero el problema es demasiado grande y complejo. Se necesita una acción como Estado. Ahora, existen alternativas. Por ejemplo, en el Perú están utilizando el boro y se puede hacer esto, pero tiene que haber Estado el que tiene que actuar. Excelente, excelente. Don Pablo, muchísimas gracias por tomar contacto con Radio San Miguel. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Bien, amigos, ahí teníamos al investigador del Centro de Documentación e Información de Bolivia,